En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy ofrecemos la misa, la segunda misa del día de Navidad, que es la misa de Aurora, en el quinto día de la octava de Navidad. Exclama San Bernardo diciendo: oh hombre, reconoce cuán graves son tus heridas, que hicieron preciso que el Señor Jesucristo las recibiera profundas y crueles. Si tus heridas no hubieran sido mortales y eternas, no habría muerto el Hijo de Dios para curar. Con esto entendemos claramente que el pecado mortal es irremediable por naturaleza. Esto tal parece que a muchos no lo entendemos bien. El pecado mortal, la naturaleza del pecado mortal es que es irremediable. Por eso se llama así, mortal. Cuando cometemos un pecado mortal, damos de tal manera muerte a nuestra alma que por nuestra parte hacemos eternos nuestro pecado, nuestra muerte y nuestra condenación. No sé si esto nosotros lo logramos entender, pero es esencial entender que cuando cometemos un pecado mortal, hacemos eterno nuestro pecado, nuestra muerte y nuestra condenación, porque apagamos radicalmente la vida en el alma. Entonces, el que renuncia una vez a Dios, renuncia a Él eternamente, es decir, para siempre. Y esto sería suficiente para nosotros pensarlo bien. ¿Sí? Del que renuncia a Dios, el que renuncia a Dios por el pecado mortal, renuncia a Dios eternamente, porque lo propio de la naturaleza del pecado es establecer en lo posible esta separación eterna del hombre con Dios. Entonces, no teniendo el hombre nada de su propio fondo para unirse a Dios, no puede por sí mismo volver a la vida, si no es por la gracia. Entonces, la redención, por lo tanto, hace lo que el hombre por sí mismo no puede hacer. Entonces, el fin de la redención es librar al hombre del infierno, que es eterno, de la muerte, que es eterna, del pecado, que es eterno, y de la maldición que trae consigo el pecado, que es eterno. Entonces, para rescatarnos, Jesucristo sufrió los oprobios, la pobreza, los dolores, la muerte, la cruz. Por eso dice San Pablo: ustedes han sido rescatados a gran precio. No se hagan esclavos de nuevo. Entonces, para saber el precio del hombre rescatado por Jesucristo, dice San Agustín, veamos lo que ha dado Jesucristo. Y Jesucristo y la sangre de Jesucristo es nuestro precio. Si ese es nuestro precio, ¿cuál será nuestro valor? El valor de nuestra alma. Entonces, nuestro Señor no se vio obligado por ninguna necesidad. No se vio atraído por ninguna utilidad propia.
solo por su amor de benevolencia y de complacencia, le obligó a subir en la cruz. Subió y lo dispuso todo con tanta sabiduría que con aquella muerte nada quitó a la grandeza y a la gloria de su divinidad, y nos hizo soberanamente dichosos. Entonces, en la cruz rescató al hombre, no con su divinidad, sino con la justicia y la humildad de su pasión. Jesucristo, dice San Bernardo, no se ha contentado con las lágrimas de los ojos, sino que ha querido llorar y lavar nuestros pecados con las lágrimas de sangre que brotaron de todo su cuerpo. Por eso Jesucristo fue suspendido en la cruz entre el cielo y la tierra, como mediador, para reconciliar al hombre con Dios, para recibir sobre él las flechas de la ira de Dios, lanzadas contra los hombres, para que no alcanzasen a los mismos hombres, y pagase él solo con su cuerpo los crímenes de todos, y a su vez, extendido sobre la cruz, lanzar desde el fondo de su corazón hacia su Padre las flechas de la oración y de la caridad, hiriendo con ellas el corazón de Dios para hacer brotar de él la gracia y el perdón e inundar al hombre con un torrente de bendiciones y de dichas. Entonces, Dios tiene, por lo tanto, derecho, soberanía, dominio sobre aquello que ha comprado, sobre aquello que ha rescatado. Y nosotros, en prueba de nuestro amor, le ofrecemos todo, haciendo solamente dos cosas. La primera, uniéndonos a nuestro Señor por la imitación de Cristo. Y la segunda, uniéndonos al sacerdote en el ofrecimiento del santo sacrificio de la misa. Que por eso estamos aquí, para que Dios no mire la maldad de los hombres, sino la de Cristo, la cual nosotros venimos a adorar en la cruz, en el sacrificio del Calvario. ¿Sí? De ahí que la inmensa mayoría de las misas que se celebran en casi todas las parroquias hoy en día no tienen casi nada que ver con el verdadero sacrificio de la misa. ¿En cuántas iglesias lo único que vemos es entretenimiento? La misa, lo primero que debe hablar es la cruz. La misa habla de la cruz y nosotros venimos a unirnos a la cruz de Cristo como mediador. ¿Sí? Entonces, practiquemos lo que dice San Pablo a los romanos, eso de que ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Dice, ya vivamos, ya muramos, vivimos y morimos para el Señor. En ambos casos pertenecemos a Dios, porque para esto murió y resucitó Cristo, para dominar sobre los muertos y sobre los vivos. Y domina así por el sacrificio, por la caridad, por la imitación de Cristo. Entonces, la única forma de librarnos de los males de este mundo, de los males del infierno, es la unión con Cristo por la imitación. Si no hay imitación de Cristo, no hay nada. Y la imitación, para contemplarla, contemplamos aquí en la misa y recibimos la fuerza del sacramento de la comunión para vivir. En nombre del Padre,